Buenas tardes. Apaguen los móviles, por favor. O modo silencio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok. Hoy ya poco hace calor, pero ahora fresquito. Muy bien. Bien, hoy vamos a aprender que pregunta es respuesta. Yo el mes pasado pensando, miércoles sí, escuchamos palabra de Seúl, pero a veces desestamos que alguna pregunta, duda, que con palabras yo voy a explicar para que ustedes entiendan bien. Por eso yo desde ese mes, yo una vez al mes, yo quiero hacer cosa que pregunta y respuesta. ¿Alguna pregunta a ustedes? Si usted tiene alguna pregunta de la Biblia o de la vida cristiana y del Señor, algo que podría que enviar por WhatsApp o email, enviarme. Yo una vez al mes yo voy a explicar, ¿vale? Entonces, cada último o tercer miércoles, así vamos a aprender. ¿Eh? Vale, ya vamos a saludar primero, hermanos. Ya. Okay. Vamos a orar, hermanos. Ya. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por salvarnos de la perdición eterna y del pecado. Gracias por habernos hechos tus hijos santificados por sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Padre, nosotros, antes no conociendo tu gran misericordia, solo buscando las cosas del vana del mundo, estabas lejos de ti. Pero tú nos llamaste con tu evangelio, con tu misericordia, nos ha dado tu gran salvación. Muchísimas gracias. Por tus palabras, por tu gracia, somos salvos, no por nuestra obra, tampoco por nuestro mérito, Señor. Muchísimas gracias. También nosotros llevamos la vida cristiana no por nuestra fuerza, sino por tu gracia, por tu palabra, Señor. Danos tu palabra, danos tu poder para que nosotros caminamos bien según tu voluntad. Hoy los hermanos nos reunimos juntos en presencia de ti para alabar a ti también, para aprender más tu palabra. Estando con nosotros, guíanos por favor. Señor, queda poco tiempo para el retiro de verano, para predicar por toda la parte de España, Señor. Esta vez, primera vez nosotros nos reunimos en centro del retiro, Señor. Danos corazón preparado para que nosotros anunciemos más tu palabra por toda la parte. Utilízanos preciosamente por tu evangelio. Guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a ver segunda Timoteo. Hermano José, por favor, hay poco micrófono. Apagan por favor estos. Segunda Timoteo. ¿Ahora sí? Ok. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo era pastor, un obrero. Para él, apóstol Pablo dio unas lecciones para que él
pastorear bien, apacentar ovejas bien, él dio varias lecciones. Sobre todo aquí dice 3 cosas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segundo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tercero, que usa bien la palabra verdad. Ya. Tercera parte. No solo Timoteo, nosotros también, sino también nosotros, todos creyentes, hay que usar bien la palabra verdad. Porque los religiosos creyendo en Dios no sabe la salvación, no puede haber salvación, porque no puede usar la palabra verdad. Es decir, está confundido de la palabra de la salvación. También nosotros, para crecer bien en conocimiento de Dios, para crecer bien nuestra fe, necesitamos también palabra de Dios. Por eso, cada día, cada momento, nosotros leyendo la Biblia, también aprendemos la palabra de Dios. Cuando uno comprende bien amor de Dios, evangelio, desde aquel momento aman la palabra de Dios. Por eso buscan palabra de Dios, aprenden, quieren, ¿no? Pero poco a poco entrando en su corazón cosas vanas del mundo, empezado a enfriar su corazón, enfriado amor del Señor, entonces no tiene gusto, no quiere ver la palabra de Dios. Poco a poco, apartándose de la palabra de Dios, vive en el mundo, ¿no? Entonces, la vida cristiana, para llevar bien, necesitamos acercarnos a la palabra de verdad. También, sobre todo, para evitar error, para que no caigamos en la tentación, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Sobre todo hoy yo quiero explicar sobre María de catolicismo, porque hace 2 meses, 3 meses, hice seminario aquí en Madrid. Una mujer católica, escuchan bien, pero al final solo dando una palabra me dijo, María, yo no puedo dejar María. Yo nunca he dicho sobre María, pero ella escuchando el seminario, no sé qué había pensado, dijo, María, a María, yo no puedo dejar. Sí, no solo ella, muchos católicos también, ortodoxos también, no sabe bien de María, una mujer muy virtuosa, muy piadosa, muy buena, pero no es diosa, reina del cielo. Pero ¿por qué muchos por María no pueden conocer al Señor? Ha dejado la fe verdadera. Por eso, ese tema yo quiero explicar para ustedes. Apocalipsis. Gracias. Capítulo 22, ya último capítulo. Versículo 18-19. 18-19. Capítulo 22, versículo 18-19. Vamos a leer juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nuestra fe tenemos que edificar sobre solo palabra de Dios, ¿no? Pero entre creyentes, cristianismo, muchos añaden en la palabra de Dios otras cosas. Muchos quitan de la palabra de Dios la palabra. Por eso caen en la tentación y no pueden entender el evangelio. Al final no pueden recibir salvación. Ya, eso es gran problema. Sobre todo el diablo trabaja así. Por el diablo, tentando a Jesús, él usaba palabra de Dios. Ustedes saben, ¿no? Entonces Jesús, ¿cómo le echó tentación al diablo? También con
palabra de Dios, diciendo 3 veces, está escrito. Está escrito, está escrito. Siempre rechaza toda la tentación con palabra de Dios. Está escrito, diciendo. Por eso necesitamos palabras en nuestro corazón abundantemente. ¿Vale? Vamos a ver. Segunda Pedro también mencionó este tema. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, aquí dice palabra, que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muchos tuercen la palabra de Dios. Eso, gran problema. Añade en su opinión, sus tradiciones, sus culturas, sus pensamientos en palabra de Dios. Por eso no pueden entender palabra de Dios, ¿no? Como primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Muchos, aquí dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrina de demonios. Por eso necesitamos nosotros distinguir el bien y el mal. ¿Es palabra de Dios o no? ¿Correcto o no? Necesitamos. ¿No? Segunda Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, desde aquel momento en la historia, hasta ahora. Jesús le aprendió muchísimo a los judíos porque ellos creyeron en Dios, pero, ustedes todos saben, ¿no? Según sus tradicional, no según palabra de Dios. Tradición, entonces, según su tradición. Entonces parece palabra de Dios, pero realmente está lejos de palabra de Dios. Cristianismo, también hoy en día, hasta ahora durante 2000 años, cristianismo, ¿qué? Parece creer en Dios según palabra de Dios, pero no sabe bien palabra de Dios, por eso está lejos de palabra de Dios, según su tradición, cultura, ¿no? Creen en Dios, muchos, como judíos, hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a este tema a aprender. Yo a veces iba, ¿cómo se dice? Que cae de Valle de los Caídos, ¿no? Allí hay una catedral muy grande, ¿cómo se llama? ¿Qué? Basílica, ¿no? Basílica. O también otro catedral, parroquia, cuando yo entraba, a veces me siento muy mal porque Jesús siempre un niño bebé, María reina. Como reina del cielo, así adora. ¿Por qué el catolicismo hacen así?
parece adorar a Dios, su doctrina, pero realmente está lejos de palabra de Dios. Entonces, ¿quién es María? La Biblia, palabra de Dios, ¿qué dice? Hay que leer, hay que aprender, pero no leyendo, aprendiendo, solo según su tradición, adoran a ella. Como yo he explicado, ella era muy virtuosa en la fe, muy buena, piadosa, admirable en la fe, como otros antepasados en la fe, hermanos, sí, pero no es diosa, no es mediadora, ni salvadora, ni reina del cielo. Entonces, Dios, ¿qué dice de María? La Biblia. Sobre todo, desde el siglo IV, V hasta ahora, enseña que María, Madre de Dios. Así. Madre de Dios. Jesús es Dios. María es Madre de Jesús. Entonces, María, Madre de Dios. Así dice. ¿Eso correcto, ustedes? No ustedes. Palabra Dios significa creador. Entonces, María, Madre de Creador, es imposible, ustedes. Jugando con palabra. Así engaña a muchísima gente. Sí, Madre de Jesucristo, correcto. Porque Jesús tiene, ¿qué? Naturaleza divina. Pero para venir en este mundo necesita naturaleza humana. Por eso usaba María entre mucha gente, muchas mujeres. Por ejemplo, San Mateo capítulo 1, explicado de Cristo, hijo de Abraham, hijo de David, no hijo de María. No importa hijo de María, hijo de Abraham, hijo de David. Para hacerse hijo de David, hijo de Abraham, necesita una mujer. No como pensando una mujer especial, no. Que Él, para morir por nuestros pecados, necesita ¿qué? ¿Qué necesita? Él, según como naturaleza viene en este mundo como descendiente de Adán, no puede morir por nosotros. Siendo Dios, tiene naturaleza divina, Él hay que ser un hombre justo. Por eso, antes de casarse alguna mujer, hay que venir en este mundo. Por eso, entre muchas mujeres, elegido, María. Yo digo, muy buena persona. Admirable, piadosa, virtuosa, pero no es diosa, no es salvadora. Entonces, hoy yo quiero explicar una a una, Dios, ¿qué dice ese tema? En la historia, ¿cómo ha cambiado esa doctrina? Desde el principio, ¿algún creyente adoraba a María así? Ninguno, pero pasando 3, 4 siglos, así se ha formado esta doctrina. Entonces, tenemos que saber. Entonces, muchos, no conociendo para Dios solo, según su doctrina, catecismo, solo aprenden, eso es cristianismo, así. Pero no, Dios qué dice, palabra de Dios qué dice, así tenemos que ver. Vamos a ver, San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Versículo 8. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la enseñanza, estos, que solo a Dios servirás. Solo a Dios, ni a un pastor, ni un hombre especial, ni María, ni Pedro, ninguno ya no puede entrar. Solo a Dios. Eso, la Biblia, porque eres creador, eres gobernador del universo, eres salvador, eres juez justo. Solo a Él podemos adorar, servir. ¿Se entiende mi palabra? Pero usa palabra como Madre de María,
madre de Dios, así, sí, madre de Jesucristo, correcto, pero madre de Dios han hecho confundir muchísimo, que parece más mayor que Dios, que ella, más mayor, superior a algo ya. Pero Dios creó todas las cosas. Dios creó a Adán, a Abraham, también los padres de María. María, sinceramente, la Biblia ha explicado a través de un hombre o una mujer nacido en este mundo, ¿vale? Una mujer muy buena, pero una mujer, una persona buena. Entonces, toda la enseñanza, la Biblia nos enseña a Dios, solo único Dios, creador, salvador, a Él hay que adorar, servir. Eso enseña la palabra de Dios. Pero ustedes todos saben, época de Roma o antes, aquí Europa y Oriente Medio, había una religión que una mujer diosa con su hijo siempre alabado. Ustedes saben, ¿no? Esta religión ha entrado cristianismo mezclado. Por eso los creyentes, una parte creyente, piensan a María, madre de Jesús, por eso madre de Dios, así adora, porque mezclado. Eso es historia, ¿verdad? Ustedes pueden, Wikipedia o Internet, cualquier cosa, historia, pueden buscar toda esa historia. Ya está. Cuando era pequeño yo vi una televisión programa que creo que de Chile, no sé cuándo era pequeño, en televisión. En la escuela, una clase, había rayo, empezó a llover. Los niños, que primaria creo que, niños, teniendo miedo, entrando bajo a como mesa de estudiar, llorando, algunos orando, María, por favor, llamando, María, algunos santos oran. También cuando yo predicaba en Isla Guam, allí una mujer, ya ahora ya salva, pero antes ella, siempre en su casa, una habitación, hay imagen de María. Todos los días por la mañana entra ante esa imagen, rezar, adorar. Como budistas. Budista también en su casa tiene imagen de Buda. Y por la mañana adorar, rezar, ¿no? Ante esa imagen. Yo le pregunté, ¿eso es solo de madera usted? No. Tiene poder esa madera. Ella después aprende palabra de Dios, entendiendo evangelio, he entendido, María no es diosa. Solo único Dios verdadero, único mediador salvador, Jesús. Por eso yo le pedí, es una madera usted. Entonces, por favor, quebranta, quita todo. No, tengo miedo. Cuando ella me ha dicho, cuando salir de habitación por la mañana, siempre ella percibir que María me mirar aquí, tengo miedo. Eso no es una religión verdadera, eso. Jesús enseñó a los discípulos sobre oración. Él solo dijo a Dios que está en el cielo, a nuestro Padre. A Él solo puede orar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? San Mateo capítulo 6. Es oración. Ella tenía miedo, por eso su yerno, ok, madre, yo haré. Él todo, ya. Cortó y quemó todo, pero hasta ahora vive muy bien, lo siento. San Mateo capítulo 6, versículo 9.
versión 9. Vosotros pues oraréis así. Eso, única oración nos enseña el Señor. ¿Qué? Padre nuestro que estás en los cielos. A Padre, nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. A Él solo puede orar. Podemos. ¿Sí? Eso, toda la Biblia sí. Ningún sitio sale el nombre de María. Recibir oración, en ningún sitio. María vino varias veces a Jesús con sus hijos, hermanos de Jesús. Algunos oyentes, algunas personas dicen, han venido tu madre, ha venido con tus hermanos. Jesús, ¿cómo respondió? ¿Quién es mi madre? Eso no niega de ella, como físicamente mi madre. No es mi madre, eso no. Jesús quería enseñar madre verdadero y hermano verdadero en el Señor. Por ejemplo, madre de Dios, porque dio la luz Jesús. Entonces, padre de María podría ser abuelo de Dios. Así usamos nosotros. ¿Podemos ser? No. Tío de Dios. ¿Puede ser? Eso es imposible, eso. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo San Marcos capítulo 3, 31 al 35. 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre. Aquí subrayan por favor, sus hermanos. Yo después explicaré. Y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dios fue hecho carne. Para estos les estaba una herramienta, María, como Dios usaba a los profetas. ¿Sí? Profetas, hay muchos antepasados en la fe, Abraham, David, muchos profetas. Así Dios usaba una mujer, a María. Pero solo cuando usted lee, por ejemplo, Lucas, otros libros, 4 libros de Evangelio, Jesús cómo trataba a María, todo sale aquí, ¿no? ¿Quién es mi madre y hermano y hermana? La Biblia sinceramente nos enseña el que hace voluntad de Dios. Eso, familia del Señor, estos. Toda la Biblia nos enseña estos. Entonces, María era muy buena, virtuosa, pero no es diosa, no puede ser adorado como Dios. Ella no puede recibir nuestra oración, es imposible, solo a Dios, a Dios. Entre Dios, los hombres, pecadores, los hombres, solo único mediador, salvador, Cristo, toda la enseñanza de la Biblia. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo Timoteo, perdón, primera Timoteo capítulo 2, versículo 5.
versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claramente aquí explicado. Un Dios, un solo mediador, no dos, tres más, entre Dios y los hombres. Jesucristo. ¿Por qué? Él solo siendo Dios y hombre verdadero. Por eso puede ser mediador. Él solo. También, solo a través de Jesucristo nosotros podemos ir al Padre. Solo por Él, por medio de Él. No por otra persona. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo 6. Dubi, ¿podría leer? Dubi, Davi, ya Dubi. 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesucristo. Ya. Porque eres camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué sale esta doctrina? ¿Desde cuándo? Ya, desde más o menos siglo 3-4 ya ha empezado. Antes no había estas. Sí, ¿verdad? Para adorar así, durante 2000 años, han hecho muchas doctrinas nuevas en el catolicismo, los católicos. Por ejemplo, María desde el principio no tiene instinto pecaminoso. Ella perfecta. Por eso ella subió al cielo, como Jesús. No tiene ni un pecado perfecto, ni naturaleza pecaminosa. Palabra virgen no tiene sentido estos. Virgen significa antes de casarse una mujer, antes de conocer un hombre. Eso virgen, ¿no? Usted sabe cuando María dio la luz a Jesús, ella debía hacer un rito de purificación, según palabras. ¿Qué? ¿Esto qué es? Levítico capítulo 12, sale. ¿Qué? Una mujer, después de dar a luz, para purificarse hay que dar sacrificio. Levítico. Ella también hizo estos. ¿Qué significa? Hay que hacer esa purificación. ¿Qué significa estos? Necesita ella purificación. ¿Correcto? ¿Purificación? ¿Palabra? Levítico, capítulo 12, explicados. Por eso San Lucas, capítulo 2, según esta palabra, ella hizo ese rito de purificación. Vamos a ver San Lucas, capítulo 2. Versículo desde 21 al 23. 21 al 23. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Una mujer para hacer purificación, pobre, ¿dónde está otro animal? Eso muy barato, que aquí tórtolas y 2 palominos, Levítico capítulo 12 explicados. Ya para limpiar su cuerpo. Y otra cosa, María llamó a Dios mi Señor diciendo, me salva. ¿Vale? Él teniendo misericordia, me salva. ¿Qué significa me salva? ¿De dónde? Me salva. San Lucas también explicado así. Vamos a ver. Lucas, capítulo 1, versículo 46. San Lucas, capítulo 1. Este versículo 46, ¿no? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Me salvó, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María, una mujer muy buena, pero aquí San Lucas capítulo 1, 2, adorando a Dios, ella dio testimonio, me he recibido su gran gracia, eres mi Salvador. Hay varias cosas. Sobre todo, que enseña catolicismo, María, no sé, palabra correcta, eso dice que Virgen eterna, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Virginidad, que eso eternamente, virgen. Entonces, solo ella dio la luz a Jesús por Espíritu Santo, no tenía relación con su esposo, ninguna vez, ninguna. Así enseña. Pero ustedes, que la Biblia como enseña, pensamos que María tiene hijo, no es insulta a ella. Dios, desde el principio, Él ha hecho esa naturaleza para bendecir a los hombres. Cuando un hombre ya ha crecido, hay que dejar a su padre y unirse, hay que unir con su mujer, con una sola carne. Así la Biblia ha explicado. Eso, voluntad de Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 2. Dios ha hecho ese régimen o ese sistema de familia. Un hombre, dejando a su padre, hay que unirse a su esposa. Unir significa hay que ser una sola carne. Eso, mandamiento de Dios, voluntad de Dios. Por eso San Mateo capítulo 19 y Efesios capítulo 5, muchísimos sitios repitiendo esta palabra, un hombre, una mujer, hay que hacerse como una sola carne. Eso, naturaleza, como de los hombres, y Dios ha hecho esto, no es una cosa mala. Efesios capítulo 5, por ejemplo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 31. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la Iglesia.
los hombres usan mal sexo, por eso tiene problema, eso pecado. Pero en el hogar, en la bendición de Dios, usa, Dios ha formado estos, es su gran bendición. Aquí dice todo. Entonces, María, naturalmente, que estaba con su esposo José. Por eso la Biblia todo explicado, cuando dio la luz Jesús, la Biblia dice primogénito. Ella dio la luz primogénito. Primogénito significa ella tenía más otros hijos. ¿Sí? Primogénito. San Mateo, capítulo 1, versículo 24-25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, María, pero no la conoció hasta que, aquí la palabra conocer significa tiene relación con mujer, eso conocer la Biblia usa, no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí dice, hasta que dio la luz a su hijo primogénito Jesús. Pero yo he visto que la Biblia catolicismo, aquí cambia palabra, solo hijo, así. Hijo. Pero gracias a Dios, Dios ha dado otro sitio también esta palabra. Primogénito. Allí no puede cambiar. Por eso que Biblia que usa catolicismo es allí, según palabra de Dios, ha traducido primogénito. Ya vamos a buscar otro sitio, Lucas, capítulo 2. Versículo 7. Y dio la luz a su hijo, ¿qué? Primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí también sale primogénito. Por eso, catolicismo también aquí se traduce primogénito. Eso es correcto, todo. Sobre todo, ustedes, no solo un versículo. Por ejemplo, leemos todo San Lucas y San Mateo, podemos entender más. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 1, primogénito. Después salen muchísimos sus hermanos, todo un nombre. Un libro, San Mateo, desde capítulo 1, 28, leemos, allí sale, por el capítulo 1, ella dio la luz primogénito. Después sale muchos hermanos de Jesús. Mismo libro, Lucas también, Marcos, todo, San Juan también. Hermanos de Jesús, sale. Vamos a ver, San Mateo. San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, versículo 55 al 58. 55, 58. No es este que el pueblo de Nazaret, las personas dijeron a Jesús, ¿no es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos? Versículo 56.
¿No están todas sus hermanas, más de 2 hermanas, no saben, no sale su nombre, pero más de 2, porque hermanas, plural, ¿no? Hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. San Mateo, varios sitios, por ejemplo, capítulo 12, un poquito antes, capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Capítulo 27. San Mateo 27. San Mateo capítulo 27. Eh, 27, versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, sale capítulo 13, ¿vale? 4 hermanos, entre 4, aquí 2, todo, Marcos, Lucas capítulo 8 y San Juan, todo, María siempre estaba con hermanos de Jesús, sus hijos. Es normal una familia, madre con sus hijos. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, San Juan, versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ya, Jesús, primer milagro, él hizo en las bodas de Caná, ¿no? Allí estaba su familia. Por eso él y su madre y sus hermanos, Jesús, sus hermanos y sus discípulos. Ya, este versículo nos enseña 2 cosas. Ya. Primero, catolicismo para hacer su doctrina. Dice, no es hermanos, primos, así dice. Pero ningún sitio traducido primo. Es un sitio ya, primo así traducido, pero todo sitio sale hermanos. Sí, no puede cambiar, es hermanos. Y segundo, por eso muchos teólogos de catolicismo, cambiando sus palabras, dicen, no es primo, ¿verdad? Hermanos. Pero hermanos físicos no. Hermanos espirituales, así enseña. Así interpreta. ¿Se entiende? Porque palabra primo, ellos saben, tiene gran error. Por eso, cambiando, interpreta de otra manera. No, de primo no, ¿vale? Pero hermanos, espiritual. Pero ustedes, toda la Biblia, siempre dividiendo así, hermanos de Jesús y discípulos, creyentes, siempre separados. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, capítulo 2, versículo 12, solo discípulos, eso hermano de Jesús, espiritual, por ejemplo. Aquí, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, aparte sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué usted así? La Biblia explicada. Ya, primero, físicos, hermanos. Segundo, en aquel momento cuando estaba vivo Jesús, los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús. Por eso ellos no pueden entrar
en los discípulos, hermano espiritual. Por eso siempre aquí separado, así apartado ya. Capítulo 7, San Juan. Capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 1 al 5. 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaban cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, aquí físico, hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, tus creyentes, tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esta cosa haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es no creyeron en Jesús. No puede ser hermano espiritual esta palabra. Es interpretar mal, ¿entienden? Porque en aquel momento no creyeron en Jesús, por eso no es hermano espiritual, no creyeron en Jesús. Por eso interpretar, palabra hermano, no primo, sí, pero hermano, hermano espiritual, no, en aquel momento no creyeron en Jesús. Por eso no puede ser hermano espiritual así. Eso interpretar mal, truecen falsificando estos. ¿Se entiende mi palabra? Por eso la Biblia sale para sitios Jacobo. Jacobo, hermano de Señor. ¿Vale? Porque muchos que aquel momento hermano. Pero solo Jacobo, la Biblia usa hermano de Señor. ¿Qué son estos? Físico enseñando. Gálatas. Capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 9. 9. Y le conociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cepa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El nombre Jacobo sale varios sitios, como Hechos capítulo 15, como líder de Iglesia de Jerusalén, el predir, ¿cómo se dice? Como dirigir, como comunión, ¿cómo se dice? Dirigir o presentar comunión todo. Predir, ¿cómo se dice? Predecir, presidir, más o menos. Y 1 Corintios capítulo 15 explican sobre la resurrección, 12 discípulos y sobre todo Jacobo mencionado. Aquí también Jacobo, también epístola Jacobo, muchos sitios. Eres hermano de Jesús. También Judas, no Judas Iscariote, Judas que epístola, hermano de Jesús. Entonces, ellos, después de resucitar Jesús, mirando al Señor, viendo al Señor, convirtieron en creyente. Por eso después que la resurrección de Jesús, se unieron con los discípulos, se unieron juntos con discípulos o apóstoles. Hechos capítulo 1, libro Hechos capítulo 1.
versículo primero ya 9:10. Primero 9:10. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Cuando sube al Señor al cielo, y en aquel momento ya Jesús subió, y solo quedan los discípulos hermanos. Allí, versículo desde 13, aquí un texto importante para nosotros, aquí, desde 13, ya. ¿Quién quedará en la tierra? Aquí, entrados subieron al aposento alto en Jerusalén el día de reposo, ese día, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ya, los apóstoles, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, ya explico. María oraba al Dios. Si necesita alguna ayuda, ¿por qué oraba a Dios? Al lado está María, los discípulos, al lado está María, ¿no? Entonces, si necesita que María pueda ayudar a ellos, no necesita orar a Dios. Al lado estaban ellos. Que María, por favor, oren a Dios. Nosotros necesitamos algo. Pero con María, con hermanos de Jesús, todos solo oraron. ¿A quién? A Dios juntos con discípulos. ¿Se entiende mi palabra? Ella estaba claramente al lado. Ninguno oraba, adoraba a ella como una creyente, pero especialmente ella, madre de Jesucristo. Por eso mencionado, sus hermanos, pero todos juntos, con mismo corazón. Por eso aquí dice, palabra que usa, unánimes, juntos todos creyentes, oraban a Dios. Eso es correcto. Toda la Biblia. Alguno dice que Jesús es el Señor justo. Por eso, si alguna cosa es un poco difícil en este momento, vamos a María, porque ella es madre de Jesús. Madre podría pedir a su hijo. ¿Cómo podría rechazar la petición de su madre? Entonces Jesús escucharía su petición. Es un total insulto a Jesús. Toda la Biblia, Jesús enseña, en mi nombre ora a Dios, así. En mi nombre, yo haré todo, así, Él dice, ¿no? Entonces, Jesús poco, nosotros tenemos miedo, entonces vamos a primero a María, María nos ayudará. No ustedes. Sobre San Juan capítulo 14, 15, 16, 3 capítulos explican mucho oración. 1000 veces, montón de veces Jesús dijo, en mi nombre vosotros oráis a Dios, Padre escuchará. Padre escuchará todo. Ni una vez sale el nombre María. Eres misericordioso. Él murió por nosotros porque nos ama. Por eso siempre quiere escuchar nuestra oración. Pero, ¿qué? No podemos orar a Jesús porque eres justo, tenemos miedo. Por eso buscamos otra persona. Eso total insulta. Niega obra de Jesús. Toda la enseñanza. Jesús, en su nombre, podemos acercarnos a Dios, podemos orar a Dios. Eso es nuestro privilegio. Sí, la Biblia explica. Después conocer a Dios. Cualquier persona, salvo en el nombre del Señor, puede acercarse directamente a Dios, puede orar a Dios.
Eso es nuestro privilegio. Por ejemplo, muchos malentendido el catolicismo. San Juan capítulo 2, vamos a ver que San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Aquí, en boda, Cana, ya faltaba vino. Entonces, María, pensando algo, ella dijo al Señor Jesús, dice: no tienen vino. No sé, ella esperando alguna solución. Ya, al final ya solucionado este tema, que Jesús convirtió agua en vino, ¿no? Pero por escuchando petición, rogación, ruego de María, no, usted aquí versículo 4 rechazó su petición. Ella no puede intermeter esta obra. Jesús, ¿cómo le respondió? Jesús le dijo a ella: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué son estos? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Dijo a su madre: mujer. Es decir, no puede intermeter esta obra, ninguno, en obra de Dios. Pero esa mujer no menospreciar a su madre. Eso en aquel momento, respetar a una mujer, su madre cualquiera, usa palabra mujer. Pero aunque María, madre de Jesús, no puede intermeter este asunto. Por eso, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora no es mi tiempo que trabajar. No entremeter aquí. No. María, entendiendo estos, ella dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Que Jesús, cualquiera que él diga, hazlo, por favor. Solo él hará. Por eso ella ya andaba a su cosa, ya a su sitio. ¿Qué hacen ustedes? Con este texto dice: Jesús hizo milagro escuchando ruego de María. No, solo leemos poquito, podemos entender. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer, por favor? Así ha dicho. Escuchando palabras del Señor, uno entre la gente alababa María. No conocía a María, pero él dijo: bienaventurado que tuviese en su vientre, tuvieses, que en su vientre tiene, no sé cómo. Pero Jesús, ¿cómo lo respondió? Lucas, capítulo 12, San Lucas capítulo 12, capítulo 11, perdón, capítulo 11. Capítulo 11. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No? Lucas capítulo 11, versículo 27.
27, 28. Ya otra vez, ya una mujer escuchaba palabra del Señor, pero ella, escuchando su palabra, ella ya dijo aquí, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, indica María, que es su madre, ¿no? Y los senos que mamaste. Y él, Cristo Jesús, dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es su respuesta. Eso no menospreciar María. María, como yo he explicado, ella en la fe una mujer muy virtuosa. Los judíos, más o menos, teniendo 13 años, puede casarse que mujer en aquel momento. Entonces, muchos piensan, María creo que en aquel momento cuando dio la ley a Jesús, creo que tuviese 15 años, más o menos, 14, 15, así piensan. Una niña, jovencita, ¿no? Pero aquel momento, no teniendo hombre, dio la luz. En este momento que ustedes todos saben, ¿no? Que apedrear, ¿no? Matar con piedra. Pero ella, escuchando palabra del Señor, que Espíritu, ella aceptó todo. Ella tenía gran fe, muy buena. Eso es correcto. Una mujer virtuosa, piadosa, muy buena. Pero no es una diosa ni mediadora, ni salvadora, ni reina del cielo. En la historia así, poco a poco, ha aumentado muchísima teoría. Por eso muchos empezaron, y sí, María en sueño, ella apareció. Aquí María hizo milagro. Esa narración, mito, leyenda, aumentando un montón, María se ha hecho reina. Así. Pero palabra de Dios, ningún sitio, has explicado, sale María, ningún sitio. Casi todo hemos buscado hoy ya, que María sale en la Biblia, solo así. Nada más, no hay otro sitio, María, esto todo. Ya vamos a concluir. Por eso me duele el corazón a veces hablando con los católicos, porque no leer palabra, ni aprende palabra, solo estudiado según su tradición. Total engañado, porque no sabe nada palabra de Dios. Piensan como una diosa, reina del cielo, María. Por eso, ahora María pide algo a María. ¿Por qué? Ella puede responder, puede dar alguna bendición. Pero toda la Biblia nos enseña, ella, una herramienta de Dios para venir Cristo en este mundo. Muy buena, pero solo una herramienta, nada más. Como en la Biblia, apóstol Pablo, Pedro, Abraham, Jacob, así, una persona, ¿no? Ella también necesita salvación. Ella también, que tiene pecado, por eso necesita purificación. Ella, después dio la luz, tiene hijos. Toda la Biblia, explicado en muchos sitios. También con los hermanos, con sus hijos, unánime, juntos, oraron a Dios. Entonces, sí, podemos nosotros alabar a ella, que bien, tiene buena fe. Muy bien, gracias. Pero no es diosa, ni mediador, ni salvador. La Biblia nos enseña claramente, solo único salvador, único camino, ¿verdad? Solo Cristo puede salvarnos, el único mediador. Así explicados. Sobre todo, la Biblia nos enseña quién es madre y hermana de Jesús. El que hace voluntad de Dios, a recibir la salvación. Recibiendo la salvación, el que hace voluntad de Dios es familia del Señor. Eso enseñanza la palabra de Dios. Entonces yo quiero que ustedes
Sí, creo que conozcan algún católico o algún ortodoxo también, ¿no? Tiene, Aline, ¿no? Tiene misma doctrina, ¿no? Creo que. Eh, porque aunque María, buena persona, por ella, no por ella, ya, por esta teoría, muchos no pueden resolver, no pueden acercarse al Señor. Por eso, con palabra, tenemos que enseñar, solucionar, ayudar a otra persona con esta palabra que hemos aprendido. ¿Sí? Vale. Hoy quiero explicar estos. Ya. El próximo mes también explicaré otros temas. Así que a veces algunos me preguntan, algunos tienen algún error. Yo sabiendo estos, yo con cada tema o dos temas, yo voy a explicar. Así la pregunta les respuesta, ¿vale? Hoy es solo un tema, hasta aquí, ¿vale? Bien, muchas gracias. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias porque tú eres único Dios verdadero, único Salvador. Muchísimas gracias. Nos ha dado tu palabra, la verdad, para que nosotros caminemos según tu voluntad. Solo nosotros confiamos en tu palabra. Señor, bendícenos para que nosotros caminemos bien según tu voluntad en este mundo. Señor, guíanos. Lleno tu palabra en nuestro corazón para que nosotros andemos bien según tu voluntad. Guíanos, por favor. Bendice a nuestros hermanos, quien aman tu palabra. Guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.